¿Qué es la Biblia católica? La Biblia católica romana contiene todos los 66 libros que se encuentran en las Biblias protestantes, pero también contiene 7 libros adicionales en su Antiguo Testamento, así como versiones ampliadas de Daniel y Esther. Este canon más amplio no se codificó oficialmente hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, que se reunió para responder a la Reforma protestante. Tanto los judíos como los cristianos protestantes rechazan estos libros adicionales como escrituras inspiradas, aunque algunas Biblias protestantes los han impreso como un apéndice no inspirado del Antiguo Testamento estrictamente por su valor histórico y cultural, así como podrían incluir otras ayudas de estudio no inspiradas, como mapas, notas marginales o ilustraciones. El canon de la Biblia católica. El Nuevo Testamento de la Biblia católica romana es idéntico al de las Biblias protestantes. Contiene los mismos 27 libros, ni más ni menos. Las Biblias católicas también contienen los 39 libros del Antiguo Testamento protestante, que son los mismos libros que los judíos aceptan como escritura. Por lo tanto, la Biblia católica romana no carece de libros bíblicos. Sin embargo, contiene 7 libros adicionales en su Antiguo Testamento, a menudo llamados libros apócrifos o deuterocanónicos. Estos libros fueron compuestos durante el período intertestamentario, el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos son: 1. Tobías. 2. Judith. 3. Primera de Macabeos. 4. Segunda de Macabeos. 5. Sabiduría de Salomón, también conocida simplemente como Sabiduría. 6. Eclesiástico, también conocido como la Sabiduría de Eclesiástico. 7. Baruch. La Biblia católica también contiene versiones más largas de los libros de Esther y Daniel, incluido material adicional que no se encuentra en la versión de esos libros aceptada por judíos y cristianos protestantes. Hablemos del Concilio de Trento y la Biblia católica. La cuarta sesión del Concilio de Trento se ocupó del tema de las Escrituras. Después de afirmar la autoridad de los libros escritos y las tradiciones no escritas que, recibidas por los apóstoles de boca del mismo Cristo, o de los mismos apóstoles, dictada por el Espíritu Santo, han llegado hasta nosotros, transmitidas como de mano a mano, la sesión pasó a enumerar el canon católico romano ampliado mencionado anteriormente, y luego declaró: pero si alguno no recibe, como sagrados y canónicos, dichos libros enteros con todas sus partes, como se han usado para leer en la Iglesia católica, y como están contenidos en la antigua edición latina de la Vulgata, y despreciar a sabiendas y deliberadamente las tradiciones antedichas, sea anatema. Por lo tanto, según Trento, rechazar cualquiera de estos libros lo pone a uno bajo anatema, cortándolos de la comunión con la Iglesia católica romana y todas sus supuestas gracias sacramentales. Técnicamente, esto también anatematiza a quien pretenda que los manuscritos griegos y hebreos conservan un texto superior a la Vulgata latina. De hecho, el concilio luego aclaró aún más que solo la antigua Vulgata latina era verdaderamente auténtica, lo cual es interesante, porque la Vulgata latina de ese día contenía varios otros libros que no se encuentran en la lista canónica de Trento, incluidos 2 libros adicionales de Esdras y 2 más de Macabeos. Sin embargo, sobre la supremacía de la Vulgata, la Iglesia católica romana eventualmente retrocedió, e incluso las Biblias católicas romanas de hoy tienden a traducirse principalmente de textos críticos del Antiguo Testamento hebreo, y el Nuevo Testamento griego en lugar de la Vulgata latina. Aún así, las declaraciones de Trento sobre los libros específicos del canon siguen siendo dogmas católicos romanos oficiales, y todas las Biblias católicas contendrán estos libros. ¿Por qué los protestantes rechazamos estos libros adicionales? Básicamente quiero desarrollar mi argumento en 2 puntos para esta pregunta. 1. Tenemos razones de peso para establecer que los apócrifos no pertenecen a la Biblia. 2. Los libros apócrifos tienen errores que contradicen al resto de las escrituras. Vamos a desarrollar estos puntos. 1. Razones por las que los apócrifos no pertenecen a la Biblia. Católicos y protestantes no están de acuerdo con respecto al número exacto de libros que pertenecen a las escrituras del Antiguo Testamento, ya los mencioné anteriormente. Existen varias razones por las que los apócrifos del Antiguo Testamento no deberían formar parte del cánono de los escritos estándar de las escrituras. Rechazo de Jesús y los apóstoles. 1. No hay citas claras y definitivas de los apócrifos al Nuevo Testamento sobre Jesús o los apóstoles.
Si bien puede haber varias alusiones del Nuevo Testamento a los apócrifos, no hay declaraciones autorizadas como así dice el Señor, como está escrito o las Escrituras dicen. Hay referencias en el Nuevo Testamento a los pseudoepígrafos, literalmente escritos falsos, Judas 14 y 15, e incluso citas de fuentes paganas, Hechos 17:22 al 34, pero ninguno de estos se cita como escritura, y son rechazadas incluso por los católicos romanos. En contraste, los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento en numerosas ocasiones, Mateo 5, Lucas 24:27, Juan 10:35, y usan frases como así dice el Señor, como está escrito o las Escrituras dicen, indicando su aprobación de estos libros como inspirados por Dios. 2. Jesús implícitamente rechazó los apócrifos como escritura al referirse a todo el canon judío aceptado de las Escrituras, desde la sangre de Abel, Génesis 4:8, hasta la sangre de Zacarías, Segunda de Crónicas 24:20, que fue muerto entre el altar y la casa de Dios. Sí, os digo que se imputará a esta generación, Lucas 11:51, Mateo 23:35. Abel fue el primer mártir del Antiguo Testamento del libro de Génesis, mientras que Zacarías fue el último mártir del libro de Crónicas. En el canon hebreo, el primer libro fue Génesis y el último libro fue Crónicas. Contenían todos los mismos libros que los 39 libros estándar aceptados por los protestantes hoy, pero estaban ordenados de manera diferente. Por ejemplo, todos los 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías, estaban contenidos en un libro. Por eso, la Biblia hebrea actual solo tiene 24 libros. Al referirse Jesús a Abel y Zacarías, estaba repasando todo el canon de las Escrituras hebreas, que incluía los mismos 39 libros que los protestantes aceptan hoy. Por lo tanto, Jesús implícitamente rechazó los apócrifos como escritura. Rechazo de la comunidad judía. 3. Los oráculos de Dios fueron dados a los judíos, Romanos 3:2.2, y rechazaron los apócrifos del Antiguo Testamento como parte de esta revelación inspirada. Curiosamente, Jesús tuvo muchas disputas con los judíos, pero nunca discutió con ellos sobre el alcance de la revelación inspirada de Dios. 4. Si bien los rollos del Mar Muerto contienen copias de varios libros apócrifos, contienen muchas más copias de libros pseudoepígrafos como Primera de Enoc que incluso la Iglesia Católica Romana admite claramente que no son inspirados. Sin embargo, lo que es importante señalar aquí es que poseer copias de un libro no implica creer en la inspiración de ese libro. Los rollos del Mar Muerto contienen una variedad de reglas de la comunidad, documentos históricos, calendarios de festivales y otros documentos sin inspiración que la comunidad encontró útiles. Los rollos no contienen comentarios sobre los apócrifos como lo hacen con los libros judíos del Antiguo Testamento, y no citan los apócrifos con autoridad como escritura. Esto probablemente indica que ni siquiera la comunidad esenia consideraba los libros apócrifos como los libros judíos del Antiguo Testamento. 5. Muchos judíos antiguos rechazaron los apócrifos como escritura. Filo nunca citó los apócrifos como escritura. Josefo rechazó explícitamente los apócrifos y enumeró el canon hebreo en 22 libros. De hecho, la comunidad judía reconoció que los dones proféticos habían cesado en Israel antes de que se escribieran los apócrifos. Rechazo de muchos en la Iglesia Católica. 6. La Iglesia Católica no siempre ha aceptado los apócrifos. Los apócrifos no fueron aceptados oficialmente por la Iglesia Católica en un concilio universal hasta 1546 en el Concilio de Trento. Esto es más de un milenio y medio después de que se escribieran los libros, y fue una contrarreacción a la Reforma Protestante. 7. Muchos padres de la Iglesia rechazaron los apócrifos como escritura, y muchos simplemente los usaron con fines devocionales. Por ejemplo, Jerónimo, el gran erudito bíblico y traductor de la Vulgata latina, rechazó los apócrifos como escritura aunque, supuestamente bajo presión, hizo una traducción apresurada de los mismos. De hecho, la mayoría de los padres de la Iglesia en los primeros 4 siglos de la Iglesia rechazaron los apócrifos como escritura. Junto con Jerónimo, los nombres incluyen Orígenes, Cirilo de Jerusalén y Atanasio. 8. Los libros apócrifos se colocaron en Biblias antes y después del Concilio de Trento, pero se colocaron en una sección separada porque no tenían la misma autoridad. Los apócrifos tienen legítimamente algunos propósitos devocionales, pero no están inspirados. Enseñanzas falsas. 9. Los apócrifos contienen varias enseñanzas falsas, por ejemplo puedo citar
El mandato de usar magia, Tobías 6:5 al 7. Perdón de los pecados mediante la limosna, Tobías 4:11 y Tobías 12:9. La ofrenda de dinero por los pecados de los muertos, segunda de Macabeos 12:43 al 45. No profético. 10. Los libros apócrifos no comparten muchas de las características de los libros canónicos, no son proféticos, no hay confirmación sobrenatural de ninguna de las obras de los escritores apócrifos, no hay profecía predictiva, no hay nueva verdad mesiánica revelada, no son citados como autoritarios por ningún libro profético escrito después de ellos, e incluso reconocen que no hubo profetas en Israel en su tiempo. Compárese Primera de Macabeos 9:27 y 14:41. 2. Errores en los apócrifos. Si los apócrifos son una escritura inspirada por Dios, entonces no deberían tener errores. Pero dado que tiene errores, como se demostrará más adelante, esto pone en duda si la Iglesia Católica Romana ha usado correctamente o no su posición autoproclamada como la autoridad docente de la Iglesia cristiana. Si puede errar de una manera tan importante como lo que es la Escritura, ¿se puede confiar en que enseñará adecuadamente a la Iglesia cristiana? Problemas en los apócrifos. Cuando examinamos los apócrifos mismos, encontramos numerosos problemas. Por ejemplo, lo vemos defendiendo la magia donde el humo de un corazón de pescado en un fuego ahuyenta a los demonios. Aprueba el uso de la magia. Tobías 6:5 al 7, entonces el ángel le dijo, saca las entrañas de este pez, y guarda para ti su corazón, su hiel y su hígado, porque estos son necesarios para medicinas útiles. Y cuando hubo hecho esto, asó su carne, y la llevaron consigo en el camino, el resto lo salaron tanto como les podía servir, hasta que llegaron a Reis, la ciudad de los medos. Entonces Tobías preguntó al ángel, y le dijo, te ruego, hermano Azarías, que me digas, ¿para qué remedios sirven estas cosas que me has mandado guardar de los peces? Y respondiendo el ángel, le dijo, si pones un pedacito de su corazón sobre brasas, su humo ahuyentará toda clase de demonios, sea del hombre o de la mujer, para que no vengan más a ellos. ¿Es cierto que el humo del corazón de un pez, cuando se quema, ahuyenta a los espíritus malignos? Por supuesto que no. Tal enseñanza supersticiosa no tiene cabida en la palabra de Dios. Enseña que el perdón de los pecados es por el esfuerzo humano. Salvación por obras. Tobías 4:11, porque la limosna libra de todo pecado y de la muerte, y no permitirá que el alma entre en tinieblas. Tobías 12:9, porque la limosna libra de la muerte, y es la que limpia los pecados, y hace hallar misericordia y vida eterna. Sabemos por las Escrituras que las limosnas, dinero o alimentos que se dan a los pobres o necesitados como caridad, no limpian nuestros pecados. La sangre de Cristo es la que nos limpia, no el dinero o la comida que se da a los pobres. Primera de Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él mismo está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Dinero como ofrenda por los pecados de los muertos. Segunda de Macabeos 12:43, y haciendo una reunión, envió 12,000 dracmas de plata a Jerusalén para el sacrificio que se ofrecería por los pecados de los muertos, pensando bien y religiosamente en cuanto a la resurrección. Este concepto supersticioso y antibíblico no tiene cabida en las Escrituras. Errores históricos. Hechos históricos erróneos. Judith 1:5, en el año 12 de su reinado, Nabucodonosor, rey de los asirios, que reinaba en Nínive, la gran ciudad, peleó contra Arfaxad y lo venció. Baruch 6:2, y cuando entréis en Babilonia, estaréis allí muchos años, y por mucho tiempo, hasta 7 generaciones, y después de eso os sacaré de allí en paz. El libro de Judith dice incorrectamente que Nabucodonosor era rey de los asirios cuando era rey de los babilonios. Baruch 6:2 dice que los judíos servirían en Babilonia durante 7 generaciones, donde Jeremías 25:11 dice que fue por 70 años. Y toda esta tierra será una desolación y un horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Conclusión. Obviamente, los apócrifos tienen serios problemas. Desde la magia hasta la salvación por obras, el dinero como ofrenda por los pecados de los muertos y hechos históricos flagrantemente incorrectos, está lleno de enseñanzas falsas y no bíblicas. No es inspirado por Dios. Asimismo, tampoco lo es la Iglesia Católica Romana, que ha declarado que los apócrifos son inspirados.
Esto muestra que la Iglesia Católica Romana no es el medio por el cual Dios está comunicando su verdad a su pueblo, y que esta Iglesia está infestada con la falsa tradición del hombre en lugar de la verdad absoluta de Dios. Por estas razones y más, los protestantes no pueden aceptar como legítimo el canon ampliado de la Biblia Católica Romana. Si quieres que expongamos algún tema en específico sobre apologética, ya sea sobre diversas religiones, problemas seculares como el ateísmo, el aborto, homosexualidad, justicia social, etc., por favor escríbenos en los comentarios, y trataremos de responder en un próximo video. Gracias por visitar nuestro canal Apologética y más, donde a las preguntas importantes daremos respuesta a la luz de la Biblia. Si este contenido es de bendición a tu vida, apóyame compartiéndolo con otros para que más personas también sean edificadas. Dale me gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga, hasta la próxima.